Tiene que ser duro que en lugar de ser recordado por tus ideales y por el peligroso crimen que cometiste, o incluso por tu manifiesto, se te inmortalice en un meme que no solo fue utilizado para burlarse de vos y de tus pensamientos netamente criminales, sino de cualquier persona que se asemeje mínimamente a un pensamiento del estilo, aunque no siempre sea el caso. Yo, por ejemplo, conocí este meme gracias a este mítico video que no sé ni siquiera cómo se llama a día de hoy. Cada vez que me cruzo con este video tengo que por lo menos verlo una vez. Me da años de vida. Pero claro, si ves este rostro dibujado o lo ves en distintos contextos humorísticos o paródicos, es probable que te haga gracia como quizás no. Pero si te preguntara por el contexto y origen de este meme, ¿sabrías dármelo? Si no es el caso, no te preocupes, porque el día de hoy voy a hablarte de un caso muy curioso, a la par de terrorífico y triste. El caso del criminal cuyo rostro fue inmortalizado en un meme. Patrick Wood Crusius, nacido el 27 de julio de 1998 en Texas, Estados Unidos, específicamente en Allen, que es un suburbio ubicado al norte de Dallas, Fort Worth. Y la particularidad de esta zona en específico es que los habitantes, al menos en esa época, eran principalmente blancos y bastante pudientes. Su madre era Lorilyn Crusius, una enfermera y profesora de ciencias de la salud en la escuela secundaria a la que asistía Patrick en su niñez. Su padre se llamaba John Brian Crusius. Era consejero licenciado e impartía cursos educativos sobre el alcoholismo en menores tras superar al menos 40 años de adicción al alcohol y a las drogas, problemas que repercutieron dentro de su entorno familiar. Patrick tenía también dos hermanos, una hermana gemela y un hermano mayor. John publicó una autobiografía narrando su lucha contra sus adicciones y explica que esta dependencia empezó desde muy joven y continuó incluso siendo padre de familia. La agravada adicción de John estaba provocando bastantes problemas dentro de la familia, y esto forzó a Lorilyn a pedirle el divorcio cuando Patrick tenía solo 12 o 13 años de edad. De la mano del divorcio apareció la división del hogar, y cada tanto Patrick pasaba una temporada con su padre y otra con su madre, y esto dejó una cicatriz muy profunda en la memoria del chico. Patrick era un amante de los animales y sobre todo de los exóticos. Un chico llamado Tony Locasio mencionó de hecho que Patrick llegó a tener serpientes como mascota. Era también un aficionado a los videojuegos y le encantaba la tecnología. De hecho, solía pasar mucho tiempo usando la PC, claramente para jugar y navegar por internet. Que ya que estamos, cabe mencionar que mantuvo cuentas en Facebook, Pinterest, Twitter y LinkedIn. Estas dos últimas son importantes de hecho. En Twitter se veía mucho cuál era su inclinación política, y si bien su cuenta de LinkedIn a día de hoy ya no existe, al igual que su cuenta de Twitter, hay registros de que en su biografía ponía lo siguiente: realmente no estoy motivado para hacer nada más de lo necesario para sobrevivir. Trabajar en general apesta, pero supongo que una carrera relacionada con el desarrollo en software me conviene. Paso aproximadamente 8 horas al día en la PC, así que eso cuenta como experiencia en tecnología, supongo. Al escuchar esto se habrán dado cuenta de que tiene un aire depresivo, y no están equivocados. Durante su juventud se notaba demasiado que era una persona que le costaba relacionarse con su entorno. Una antigua vecina de Patrick había testificado que el chico era extremadamente solitario, incluso cuando se sentaba para viajar en autobús durante el secundario y la preparatoria, y las pocas veces en las que se pronunciaba para decir algo de su entorno estudiantil era para hablar mal de los chicos que practicaban deportes o se unían a la banda escolar. Otro chico llamado Daniel Geo menciona que lo recordaba de cuando jugaban básquet y soccer juntos durante los recesos escolares en aquel entonces, y lo recordaba diferente en cuanto a personalidad. Estoy en shock, recuerdo que solía ser un chico muy amable. Más adelante van a entender la reacción de Daniel. Los profesores y compañeros más cercanos a Patrick lo describían casi de la misma manera, como alguien solitario que comía a solas durante el almuerzo, no tenía amigos y era muy torpe para socializar. Por no decir que no lo hacía con nadie, aunque en parte se puede llegar a entender. Un chico llamado Wilson comentó que cada vez que prestaba atención a clases, había al menos una persona haciendo algún comentario negativo o despectivo de Patrick. No eran cosas demasiado graves, pero sí lo trataban de tonto o incluso de estúpido.
Esto ocurría en sus clases de inglés principalmente, pero hay una cosa más a tener en cuenta. Una chica llamada Alison Petit comentó que Patrick fue varias veces abordado y hostigado por chicos hispanoparlantes, pero agregó también que el bullying en esa escuela aparentemente era completamente normal y que los maestros no solían tomar cartas en el asunto, lo ignoraban por completo. El detalle de que estas personas sean hispanas es muy importante para más adelante, así que necesito que se lo guarden. Periodísticamente no se documentó que Patrick haya sufrido bullying durante su época escolar, pero al menos hay 2 testimonios de chicos que lo presenciaron en clases. Todo esto no hizo más que sumar al hecho de que Patrick fuera una persona completamente distante y solitaria, y a esto también le sumamos un factor adicional, la depresión. De hecho, la propia Alison también llegó a notar que tras estos sucesos ocurridos se volvió más depresivo, y esto se reflejaba ya no solo en su propia conducta, sino hasta en su forma de vestir. Estos eran signos obvios de que psicológicamente Patrick estaba bastante comprometido. Es inevitable si creció en un entorno con situaciones tensas entre sus padres y un ambiente escolar distante y bastante incómodo incluso, sobre todo si tenemos en cuenta el hecho de que pudo haber sufrido acoso escolar. El otro problema es que los padres, para variar, no captaron estas señales y nunca vieron necesario que se tratara. Tampoco es que Patrick les explicara estas cosas, incluso con ellos era reservado, pero aún hay otras pistas que podrían dejar ver aún mejor el tipo de personalidad real de Patrick. A estas alturas habrás notado que, si tenés en cuenta los rasgos que comenté de Patrick, a raíz de las distintas declaraciones de personas que lo conocieron, era prácticamente un doomer. Un ejemplo muy claro de esto es el mensaje que dejaba en su perfil de LinkedIn, un mensaje desesperanzador sobre su futuro, sin creer en su propio trabajo, en su carrera, ni siquiera en su progreso a nivel personal o profesional. Un doomer es una persona que cree que el futuro ya está arruinado. Generalmente se aísla y piensa que no encaja en la sociedad. Tiene una visión nihilista, fatalista y resignada de la vida. Pasa mucho tiempo en internet y se percibe como solo un engranaje más en la gran máquina existencial, dispensable y reemplazable al mismo tiempo. Para inicios de su joven adultez, esta era casi una definición perfecta de cómo se autopercibía Patrick. Decidió no convivir más con sus padres para irse a vivir con sus abuelos. Allí se hospedó durante toda su etapa como estudiante universitario en Collin College, la universidad comunitaria. Todo esto ocurrió desde el 2017 hasta el año 2019. Patrick sentía en este periodo que su vida no tenía sentido, se sentía vacía y estancada, que poco a poco se estaba deteriorando. Un pensamiento totalmente lógico si siendo un joven adulto no encontrás ningún motivante en nada. Pero más allá de eso, tenía una vida tranquila con sus abuelos, tenía su cuarto, comía bien, tenía acceso a internet, una vida estable y normal para un estudiante aparentemente normal. Claro, aunque ser un doomer no es del todo normal. Pero la historia respecto a cómo era su vida en su juventud no había cambiado. Seguía sin tener amigos, era distante con sus abuelos incluso, no salía a ningún lado, su cuarto y sobre todo su PC eran todo su mundo. Para colmo, la universidad a la que asistía no era un buen lugar para socializar para alguien como él. Las clases se daban en cualquier momento, la gente entraba y salía a su antojo, los estudiantes en general tenían su vida laboral en paralelo, y a Patrick esto le interesaba poco y nada. Asistía a la universidad por mero compromiso, y la rutina diaria de Patrick era la de un doomer hecho y derecho. Dormía tarde, seguía pasando más de 8 horas al día en la PC, y en internet hacía bastantes cosas. Visitaba foros, veía videos en YouTube, consumía muchas noticias y leía mucho contenido sobre política, migración y el colapso social, además de jugar bastante. Al estar tan metido en internet, también cayó en el consumo de teorías extrañas y contenido publicado en foros muy extremistas. Empezó a comprar relatos como las teorías de la invasión, el gran reemplazo, y comenzó a consumir contenido explicativo de por qué su estilo de vida mediocre es producto de los demás, de la sociedad y no del mismo. Para que se entienda, las teorías de la invasión y el gran reemplazo son una serie de narrativas colectivas de distintos extremistas que plantean que la inmigración no es un fenómeno económico y social, sino más bien una conspiración que está orquestada por las élites globales, políticos o grupos exclusivos, y todo
todo esto con el único objetivo de desaparecer a la población blanca. Plantea que poco a poco las personas de color se van a mudar a zonas más pobladas por gente blanca y que poco a poco van a ir modificando la composición racial de la zona. Al menos esta es la idea principal, dado que esta teoría ha sido reinterpretada muchas veces. La poca o nula interacción social que tenía Patrick y la excesiva cantidad de horas diarias que pasaba en internet para consumir este tipo de contenido influyó más de lo que uno esperaría en su cabeza. La gente con una personalidad como la de Patrick son mucho más influenciables de lo que ustedes piensan. Sin un propósito en la vida, vas a estar constantemente buscando darle un sentido a tu existencia, cuestionándola todo el tiempo. Sé que no es lo mismo, pero en este video es fácil de comprobar esto último. Los miembros del R9K de 4chan eran personas sin propósitos ni aspiraciones. Solo bastó para que una persona los manipulara con mucha facilidad para darles una motivación, que en ese caso era que si no podían conseguir una novia, ellos se convirtieran en una. Obviamente con malas intenciones detrás de todo esto. Así de influenciable es Patrick. Si una persona de forma activa lo hubiera manipulado para radicalizarlo, lo hubiera logrado, pero no hizo falta porque Patrick lo hizo por sí mismo. Y tras esto surge otro interés que es aún más peligroso y que sería particularmente habitual dentro del contenido que consume día a día: los tiroteos masivos. Los comenzó a estudiar como un fenómeno, como una narrativa e incluso hasta como un modelo que encajaba con su personalidad extremista, y de la curiosidad y la interiorización en el tema pasó a la glorificación. Lo investigaba todo: la historia detrás de los perpetradores de estos crímenes, sus manifiestos si es que tenían alguno, las cifras de muertes, todo lo relacionado con cada caso, independientemente de lo morboso que fuera. Lo que terminó de consolidar su forma de pensar fue el caso del tirador de Nueva Zelanda. Brenton Tarrant se definía a sí mismo como un ecofascista, un etnonacionalista, un anti-islam y apoyaba todo lo que estuviera relacionado con la extrema derecha, incluso si las figuras en cuestión ya entraban dentro del neonazismo, como lo era el caso de Blair Cottrell, una figura que Tarrant admiraba demasiado. En su día publicó un manifiesto en donde hablaba sobre el gran reemplazo. No fue quien dio origen a esta idea, pero sí participó activamente en su difusión. El crimen era la excusa. La cuestión es que Patrick tuvo acceso a este manifiesto, y si las ideas extremistas que él mismo se inculcó ya habían calado profundo en su cabeza, al igual que su peligroso interés y glorificación a los tiroteos, el manifiesto de Tarrant empeoró bastante su mentalidad. En junio del 2019, Patrick reunió el dinero suficiente como para comprarse un arma de fuego, una Wasser 10. A partir de acá hay distintas versiones de los hechos, pero voy a darles la más verosímil. De este modo no voy a marearlos con dichos innecesarios. Al comprar el arma, tanto sus padres como sus abuelos inevitablemente se iban a enterar, pero fue su madre la primera en darse cuenta de que algo no iba bien en la cabeza de Patrick. Por parte de la madre, lo que hizo fue llamar a la policía para que le confiscaran el arma a Patrick, advirtiendo de que su hijo no estaba en condiciones a nivel mental de poseer una, pero la policía no hizo nada. En Texas, si a partir de los 18 años compraste un arma legalmente, la policía no puede quitártela, y este fue el caso de Patrick. Sus abuelos fueron un poco más inclementes y buscaron una solución más efectiva. El abuelo lo encaró directamente a Patrick pidiéndole que por favor se deshiciera del rifle. Podía conservarlo si así lo elegía, pero a cambio iba a tener que irse de la casa. Patrick eligió conservar el rifle, así que se tuvo que ir. Y este es el punto exacto en el que su radicalización comenzaría a ser una amenaza real. Patrick fue recibido por su padre sabiendo que estaba armado y aprovechó la oportunidad para llevarlo a practicar tiro. Era una buena excusa para pasar un poco más de tiempo con él, pero a Patrick tampoco le interesaba demasiado estrechar sus lazos con su padre, así que al final se marchó y empezó a hacer su vida solo. Decir que la situación de Patrick era complicada es muy poco. No tenía empleo y el último lazo que tenía con su familia lo cortó por conservar su arma. Con el poco dinero que le quedaba de sus ahorros, empezó a vivir en periodos cortos de tiempo en moteles y dormir en su coche que se había comprado durante la estadía con sus abuelos. Su aislamiento llegó a su punto máximo y, sumado a su situación actual, no tardó demasiado en sufrir un colapso emocional. Sentía que lo perdió absolutamente todo, que ya no le quedaba nada, y su única posesión material importante en ese momento era su Wasser 10. Dicen por ahí que no hay ser humano más peligroso que aquel que lo ha perdido todo, porque ante una situación del estilo, hasta el miedo se desvanece. Todo el resentimiento que estuvo acumulando durante tanto
tiempo, debido a los problemas en la escuela, sumado al contenido racista que fue consumiendo a lo largo del tiempo, estalló siendo su crisis y colapso emocional el gran detonante. Sin nada más que perder, comenzó a idear un plan para hacer justicia a los ideales que tanto apoyaba. Patrick ahora se había convertido en un hombre con una misión. El paso previo al plan fue vender todas sus pertenencias a excepción de su auto y su arma. Esto principalmente porque tras la ejecución del mismo no sobreviviría, al menos es lo que él planteaba, así que decidió no dejar nada atrás. El primer paso era cometer un ataque violento. El segundo era dejar un manifiesto escrito que explicara las razones ideológicas detrás del ataque. Y el punto final era morir. Demos un vistazo a cada paso. El ataque en cuestión. Patrick no quería ser solo un criminal. El ataque tenía un significado en sí. Por ello, redactaría un manifiesto basado en la teoría del gran reemplazo y la invasión, el cual sería publicado justo antes del ataque. Terrorismo ideológico en pocas palabras. Quiero explicar por qué esto no es un crimen, sino un acto político. Obviamente es importante que el mensaje se transmita a la mayor cantidad de personas posible. Internet era la vía más idónea para ello. El impacto del crimen sería más que suficiente para viralizar el mensaje. De esta manera lo replicarían en todos lados, lo citarían y hasta compartirían noticias al respecto. Y por supuesto, su manifiesto. Mi texto y mi nombre van a circular. A Patrick le daba igual si se hacían memes relacionados al tema o si se escribían documentos al respecto, o incluso si se le referenciaba de alguna manera. Lo importante era que su mensaje llegara y que calara profundo en cada persona que lo recibiera. Una vez que su plan ya estaba establecido, era momento de llevar a cabo su misión. Durante la medianoche del 3 de agosto del 2019, tomó su arma y condujo desde Allen hasta la ciudad de El Paso. Una vez llegó a la ciudad, publica su manifiesto conocido como La Verdad Incómoda. Al llegar a la ciudad, dio un par de vueltas y luego, para las 9 de la mañana, llegó a un Walmart. Se acerca tranquilamente y entra al supermercado como una persona totalmente normal, sin levantar ninguna sospecha. Se da un recorrido por el lugar durante más o menos unos 30 minutos y luego sale. Vuelve a entrar al supermercado. Esta vez se va al área de frutas y verduras y compra un costal de naranjas. Al pagarlas, sale nuevamente y se dirige a su auto. Antes de entrar por tercera vez al supermercado, pasa una hora. Luego decide mover su vehículo hacia otro espacio en el estacionamiento. Finalmente decide bajar del auto y esta vez toma su Wasser 10 y desde el mismo lugar empieza a disparar hacia el supermercado, dando inicio a su ataque. El tiroteo duró solo 3 minutos, pero fue suficiente para herir a 22 personas y tomar la vida de otras 23. En esos 3 minutos, se tomó su tiempo para recorrer el supermercado brevemente y disparar de forma totalmente aleatoria. Así es como logró herir y matar a las personas que estaban de compras en el sitio. Tras esto, salió y continuó disparando a los vehículos que intentaban huir, hiriendo y matando a más personas, hasta que finalmente, en un intento de escape, la policía logró detenerlo. Bajó su arma y se entregó. Una vez detenido, llega el momento de entender los motivos. 2 oficiales hispanos dan inicio al interrogatorio. Patrick le confirma a los oficiales que el motivante del ataque es que quería matar a personas hispanas. Era un motivo discriminatorio, básicamente. Did you have an intention shooting a particular group of people? What I mean is whites, Mexicans, Yeah. blacks, anything like that? I guess I was bullied in high school by Mexicans, so You were what? I was bullied in high school by Mexicans. Y aclara que esto viene a raíz del resentimiento de haber sido hostigado por hispanos en su época escolar, confirmando el testimonio de Allison. Estaba más que claro que no viajó a El Paso de pura casualidad. Viajó exactamente allí porque sabía que era un lugar en donde era fácil encontrar a personas hispanas. Pero realizar el ataque en el supermercado no estaba planeado. Decidió iniciar el ataque ahí porque fue prácticamente lo que más tenía a mano para un ataque en un lugar donde habría una alta concentración de personas. Los oficiales notaron que faltaba información. Todavía no sabían que antes del ataque, Patrick había publicado su manifiesto, así que siguieron indagando. So it's fair to say you don't like Mexicans. But did I tell you? I posted that thing online. No. What did you post? The, like an explanation of why I did it.
What did you post it under? I just posted it on like 4chan or something. Patrick admite haber publicado un manifiesto en 4chan y ahí es donde se encuentran expresadas todas las ideas demenciales y discriminatorias que fue consumiendo con el paso del tiempo. En resumen, en su manifiesto explicaba que el motivo del ataque era para combatir el reemplazo cultural y étnico que estaba invadiendo al país y que detrás de esta problemática habían razones políticas y económicas. Pero en pocas palabras, el manifiesto planteaba que los inmigrantes invadieron Estados Unidos para reemplazar a los blancos y que la respuesta defensiva que él optó para combatirlos era la violencia. Fuera de eso, el manifiesto de Patrick era casi una copia exacta a la del tirador de Nueva Zelanda. No propuso nada nuevo en sí, solo era un ejemplo más de copycat, pero lo que sí dejaba en claro en su escrito era que la violencia estaba totalmente justificada. Si estás frustrado, solo y enojado, esto es lo que debes hacer. Estaba completamente demente. Era un terrorista con delirios de héroe, imitando a otro extremista. No hace falta más que leer la primera frase de sus escritos, diciendo que en general apoyaba al tirador de Nueva Zelanda y su manifiesto también. Cuando me refiero a que estaba demente, no lo dije de casualidad. De hecho, él admite que estaba yendo a terapia, pero lo había dejado. Además de que el día anterior al ataque ya estaba teniendo pensamientos violentos. You're in Allen, Texas, last night, Yeah. at your grandparents', and you're saying that you couldn't fall asleep because you were having thoughts? Yeah, and then I mean I have them all the time. Okay. Are you getting any help for that? I mean, I went to a therapist for a while, but I just didn't continue. I didn't think I could with help. Okay. You couldn't sleep, so at about midnight you left? You left? Yeah. You left your grand... I just drove straight here, and then I drove around for a while, and I just did it. Tras ser interrogado por los detalles del crimen, llega a confesar que su idea no era sobrevivir después del ataque. Él, al parecer, esperaba que le dispararan para neutralizarlo, y como esto no ocurrió en ningún momento, pensó en quitarse la vida. El motivo por el que no lo hizo y finalmente se entregó fue porque, según palabras de él, es un cobarde. Like I said, I don't think anyone shot at me or anything. I thought I was going to get gunned down, but and then I actually, I'm when I ran away, but I'm too much of a coward. Lo cierto es que el impacto del crimen sí dejó una enorme cicatriz en el paso, y lejos de que se transmitiera el mensaje que él quería dar, solo se hizo conocido por ser un monstruo con problemas mentales con los que nunca supo cómo lidiar. Tras una pericia psiquiátrica, se logró determinar que Patrick padecía de trastorno esquizoafectivo. Esto se determinó debido a que, al parecer, llevaba mucho tiempo experimentando alucinaciones y delirios, cambios extremos de humor y problemas para procesar la realidad. Como nadie en su familia tenía una clara idea de lo que de verdad estaba pasando en la cabeza de Patrick, salvo por su madre, quien en una ocasión llamó a la policía para advertir de que no debería tener un arma por sus problemas mentales, no había mucho que pudieran hacer. Nadie podía obligarlo a hacer terapia o seguir un tratamiento psiquiátrico a menos que él mismo quisiera hacerlo, pero estaba más que claro que Patrick no iba a ceder. Si las cosas se dieron de esta manera, fue porque, más allá de los problemas que tenía, Patrick fue en todo momento consciente de lo que estaba haciendo. Y como a todo criminal, era cuestión de tiempo que su juicio llegara. En febrero del 2023, Patrick fue declarado culpable por un total de 90 cargos federales, entre los que se incluyen crímenes de odio y delitos cometidos con arma de fuego. Fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas sin la posibilidad de tener libertad condicional. Pero para el año 2025, se le declaró culpable de otros 23 cargos por homicidio y otros 22 por asalto agravado, sumando así otras 23 cadenas perpetuas. Desde mi punto de vista, pienso que Patrick buscó en el extremismo una vía para justificar el resentimiento que sentía por los problemas que tuvo en su niñez con los hispanos que lo molestaban. Sumado a su trastorno esquizoafectivo y el no tratarlo como corresponde, era cuestión de tiempo que Patrick alcanzara su límite y estallara de la forma en la que lo hizo. Sin embargo, él no era inconsciente de sus acciones. Él en todo momento supo muy bien lo que estaba haciendo. La planificación del ataque y el manifiesto eran fieles pruebas de ello. Y ¿funcionó? Se hizo conocido, sí, pero no de la forma en la que seguramente hubiera querido. Si no saben de dónde sale este tipo de Wojak, por así decirlo, en internet se le bautizó como Chudjak. Chud es un término que un selecto grupo de izquierdas empezó a aplicar para burlarse de aquellos que eran de extrema derecha. Básicamente, si se refieren a vos como Chud, te están diciendo estúpido, ignorante, obsesionado con el odio político, antisocial, un fracasado, entre muchos otros improperios. La palabra Chud está a propósito elegida como referencia
referencia a una película de los 80 con el mismo nombre, Humanoides Caníbales Subterráneos, porque es así como los de izquierda veían a los de derecha. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Patrick? Te lo explico fácil y sencillo, al menos lo que llegué a entender gracias al video de Turkey Tom. Cuando el crimen de Patrick empezó a recorrer todos los medios digitales y diarios de los Estados Unidos, había una foto que solían usar mucho para identificarlo. Era la foto de su perfil de Facebook. Una vez estás al tanto del caso de Patrick y ves esta foto, es inevitable pensar que su rostro encaja con el estereotipo de personas que se la pasa detrás de una computadora diciendo que quiere matar a todo el mundo o que hay que exterminarlos a todos. Y en general nunca hacen nada, solo se quedan en palabras. Claro, exceptuando casos como los de Patrick. El Chudjak también se lo utiliza para representar cuando un suceso muy grande está por ocurrir o se manifiesta de forma que capta la atención de muchas personas y lo primero que piensa alguien es que no va a pasar nada o que simplemente va a quedar en la nada. Representa a aquellos que son tan pesimistas en todo y que generalmente cada suceso acaba en literalmente nada, porque nunca pasa nada. Y si bien en parte a Patrick le interesaba que se hicieran memes con este caso, si eso significaba que su mensaje iba a calar profundo en las personas, no solo no ocurrió. El concepto del Chudjak se deformó tanto que con el paso del tiempo se desvinculó por completo del crimen y del propio Patrick. Para muestra un botón, ¿cuántos de ustedes siquiera sabían que este meme se llamaba Chudjak? ¿Y sabían que alternativamente se llamaba Poljak? Si ni siquiera sabías estos detalles, es muy complicado que conocieras el origen de este meme, pero ahora ya lo sabés y es muy probable que se te vaya a olvidar igualmente, del mismo modo que pasó la primera vez. Como la gente disoció por completo el meme del crimen, el mensaje que quería dar Patrick nunca llegó. Por ende, Patrick no solo había fracasado con su misión, sino que se volvió una simple burla. ¿Qué forma más triste de no solo arruinarte la vida, sino que ni siquiera darte una oportunidad de empezar una decente? Un final triste para una persona triste, inmortalizado y humillado por un meme cuyo rostro real será olvidado nuevamente. Encontré una noticia sobre el último juicio de Patrick, y en ella hay una foto de una mujer perdonando al propio Patrick por lo que había hecho. La mujer era esposa de una de las víctimas del crimen, y esto me lleva a abrir un pequeño debate. Si estuvieras en una situación del estilo, enfrente de quien le arrebató la vida a un ser querido tuyo, ¿lo perdonarías pese a que esto no quita que tenga que cumplir su condena? Sé que hay personas que estarían dispuestas a hacerlo. El pontífice Juan Pablo II llegó a perdonar a su propio agresor 2 años después de haberle disparado en 1981, obviamente en un intento de asesinato. Pero, ¿qué harían ustedes? Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este enorme proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.